La economía no colapsa de un día para otro, no se desploma como un edificio que ha perdido una columna. Lo que ocurre es más insidioso, más lento, más confuso. Por eso la mayoría de las personas no lo ven venir. Están demasiado ocupadas en sobrevivir para detenerse a pensar en el marco completo. Pero yo sí lo veo, y lo que viene no es solo una recesión, es algo más profundo, más estructural, más peligroso. Desde hace más de 5 décadas vengo estudiando los ciclos de la economía estadounidense y global, sus mecanismos, sus deformaciones y sobre todo sus consecuencias en la vida diaria de la gente. Lo que observo hoy no se parece a ninguna otra etapa previa. No es solo una caída en el consumo, no es solo el aumento del desempleo, ni siquiera es únicamente el incremento brutal de la deuda pública o privada, es una fractura sistémica que está ocurriendo en simultáneo en múltiples capas. Para entender esto, necesitamos ir paso a paso. Comencemos por una verdad incómoda. La economía ya no funciona para la mayoría. Y no es una exageración. Más de 70 millones de trabajadores en Estados Unidos viven con ingresos que no alcanzan a cubrir lo básico. No estoy hablando de lujos, ni de vacaciones en el extranjero, ni de cenas elegantes. Me refiero a comida, vivienda, salud y educación básica para sus hijos. Y aún así, este es el país con más riqueza acumulada del planeta. Entonces, ¿cómo se explica esta paradoja? La respuesta no es técnica, es política. Y la política económica de este país en los últimos 40 años ha sido moldeada por los intereses de una élite económica que ha aprendido a extraer valor del trabajo de millones sin retribuirles lo justo. Este fenómeno no es nuevo, pero sí se ha intensificado. Desde la década de 1980, el modelo neoliberal se impuso como doctrina económica dominante. Se nos dijo que los mercados libres se autorregularían, que si dejábamos a los grandes capitales operar sin intervención, la riqueza generada se derramaría hacia abajo. Pero lo que realmente ocurrió fue una concentración inédita del poder económico, acompañado de una precarización constante del empleo. Hoy, 1 de cada 3 trabajadores en edad productiva tiene más de un empleo, no por ambición, sino por necesidad. Y eso tiene implicancias no solo económicas, sino sociales, psicológicas y familiares. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando un padre o una madre debe ausentarse de casa 16 horas al día para mantener un hogar con electricidad y comida? Además, el costo de vida ha crecido de forma desproporcionada respecto a los salarios. Un dato lo ejemplifica mejor que cualquier teoría. En el año 1978, el ingreso promedio en Estados Unidos era de alrededor de $9,000 anuales. Con ese dinero, una familia podía pagar una hipoteca, mantener un auto y tener ahorros modestos. Hoy, en el año 2025, el ingreso promedio ronda los $50,000, pero el costo de la vivienda, los servicios y los alimentos ha crecido entre 5 y 10 veces más. El resultado, más del 40% de los hogares viven endeudados, sin capacidad de ahorro y bajo una ansiedad constante. Ahora, hablemos del empleo. Nos han vendido la narrativa de que la tecnología crea empleos, que cada robot o cada software de automatización libera al ser humano para tareas más creativas, pero esa promesa no se ha cumplido.
Al contrario, cada avance tecnológico ha significado despidos, tercerización, contratos temporales o directamente eliminación de puestos sin reemplazo. Y lo más preocupante es que esta tendencia se ha normalizado. Ya no se discute la pérdida de derechos laborales, se asume como una evolución inevitable. Lo que estamos viviendo no es una recesión común. Las recesiones tienen curvas, caen, se estabilizan y luego se recuperan. Lo de ahora no tiene curva, es una pendiente, una constante erosión del poder adquisitivo, del valor del salario, del acceso a servicios esenciales, incluso los empleos que antes eran considerados seguros, como los del sector público, hoy están bajo amenaza de recortes, privatización o sustitución por tecnología. Y aún no hemos hablado de la deuda. Estados Unidos ha superado ya los 35 billones de dólares en deuda federal. Esta cifra, escrita con todas sus letras, es una condena a futuro, porque no solo es impagable, sino que además se ha convertido en el argumento perfecto para justificar recortes presupuestarios en salud, educación y protección social. Es decir, se endeudaron para financiar beneficios a grandes corporaciones y luego nos dicen que no hay recursos para sostener una red de seguridad para los más vulnerables. Peor aún, una parte importante de esa deuda está en manos de actores extranjeros que ya han comenzado a cuestionar la sostenibilidad del dólar como moneda de reserva global. Países como China, India, China, Rusia e incluso bloques económicos emergentes han comenzado a diversificar sus reservas. Si esa confianza se erosiona completamente, no solo caerá el valor del dólar, caerá la capacidad misma del país para sostener sus importaciones, sus créditos y su hegemonía comercial. Es ahí donde entra el concepto que me lleva a decir que esto es peor que una recesión. Lo que viene es una transición estructural de poder económico global en la que Estados Unidos ya no será el centro y donde su población tendrá que adaptarse a una realidad distinta, menos subsidios, menos estabilidad, menos consumo, más desigualdad. Pero esto no se dice en los grandes medios, porque aceptarlo implicaría replantear el modelo entero. Y eso es lo que la élite económica no quiere permitir. La política fiscal ha sido cooptada, no por accidente, sino por diseño. Lo que presenciamos no es una incompetencia estatal, como algunos sugieren, sino una captura sistemática del aparato gubernamental por parte de los intereses privados. En términos simples, quienes más tienen escriben las reglas y esas reglas ya no responden al bien común, sino a la maximización de beneficios privados, incluso a costa del sufrimiento colectivo. Uno de los ejemplos más evidentes es el sistema tributario. Se ha convertido en una máquina que castiga el trabajo y premia la acumulación improductiva. Mientras una trabajadora de supermercado paga cerca del 20% de sus ingresos en impuestos directos, un fondo de inversión multimillonario puede estructurarse legalmente para pagar cero. Sí, lo digo con todas sus letras, cero. Y cuando esto se señala, los defensores del modelo lo llaman eficiencia fiscal. Pero en realidad es una estafa social legalizada. ¿Y qué pasa con los servicios públicos? Pues lo que siempre pasa en estos modelos, se degradan, el transporte se vuelve menos frecuente, más caro y menos seguro.
Las escuelas públicas pierden financiamiento y aumentan las brechas educativas. La salud se privatiza, se encarece y deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio. Y mientras todo esto ocurre, la narrativa oficial repite el mantra de la austeridad. No hay dinero suficiente. La verdad es que sí hay dinero, pero está mal distribuido, muy mal distribuido. Un informe del año pasado reveló que el 1% más rico de la población controla más del 45% de la riqueza nacional. Y ese porcentaje sigue creciendo, no porque trabajen más, no porque sean más productivos, sino porque el sistema les garantiza rendimientos extraordinarios gracias a las políticas diseñadas a su medida. Veamos un ejemplo claro, las tasas de interés. Cuando la Reserva Federal decide subirlas, se nos dice que es para controlar la inflación. Pero, ¿qué significa eso en términos reales? Que se encarece el crédito para familias que quieren comprar una vivienda, que se frena la inversión en pequeñas empresas, que se encarece la deuda estudiantil, es decir, que se empobrece al ciudadano común con la excusa de estabilizar la economía. Pero cuando las grandes corporaciones se benefician de tasas bajas, no usan ese dinero para crear empleos o mejorar salarios, lo usan para recomprar sus propias acciones y aumentar el valor de mercado. Una operación que no aporta nada a la economía real, pero que sí engorda las cuentas de sus accionistas. Es un mecanismo circular. El dinero barato genera ganancias ficticias que luego se reinvierten en especulación, no en producción. Y aquí es donde quiero hacer una advertencia clave. El sistema actual no está diseñado para recuperarse. Está diseñado para proteger al capital, lo que significa que cualquier crisis, ya sea sanitaria, climática o financiera, se convierte en una excusa para transferir aún más recursos desde abajo hacia arriba. Lo vimos en la pandemia, mientras millones perdían sus empleos, los multimillonarios aumentaron sus fortunas en más de 2 billones de dólares y lo hicieron gracias a rescates estatales que se disfrazaron de medidas de emergencia. Entonces, si esto no es una recesión, ¿qué es? Es una mutación del capitalismo hacia una forma aún más excluyente, aún más depredadora, aún más deshumanizada y lo más grave, sin un relato alternativo que movilice a la ciudadanía hacia un cambio profundo. Durante décadas se nos dijo que no había alternativa, que el libre mercado era la única vía posible, que cualquier intento de regulación, redistribución o planificación económica sería un paso hacia el autoritarismo. Pero esa narrativa ya no se sostiene porque la realidad se impone. La gente no puede comer relatos, no puede pagar la renta con discursos y está empezando a despertar. La pregunta es, ¿despertará a tiempo? El empobrecimiento progresivo no es un accidente, es una consecuencia, y si no entendemos las causas estructurales que lo generan, seguiremos atrapados en un ciclo de desesperanza y resignación. Por eso insisto tanto en hablar de las estructuras, porque ahí es donde se juega el futuro. Hablemos ahora del sector bancario. Los bancos, que deberían ser intermediarios para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, se han convertido en los principales actores de la especulación. No financian fábricas ni cooperativas, financian fondos buitre, no apoyan a comunidades, apoyan a grandes fondos que compran viviendas para alquilarlas a precios imposibles y cuando cometen errores o fraudes son rescatados con dinero público sin consecuencias reales. Esto no es una exageración.
Ocurrió en el año 2008 y ha vuelto a ocurrir varias veces desde entonces. Los bancos son demasiado grandes para caer, pero no lo suficientemente éticos para evitar empujar al sistema hacia el colapso. Y todo esto se da con la complicidad de organismos reguladores que en teoría deberían controlar sus excesos, pero que en la práctica funcionan como extensiones del mismo poder financiero. La vivienda es otro punto crítico. Hoy, en muchas ciudades de Estados Unidos, alquilar un departamento sencillo cuesta más de $2,500 al mes, es decir, casi el 50% del ingreso promedio de un hogar. ¿Cómo se supone que una familia pueda ahorrar, invertir en educación o en salud si la mitad de su salario se va solo en pagar por un techo? La propiedad de la tierra y los inmuebles ha sido capturada por fondos de inversión, por grandes grupos inmobiliarios que compran miles de unidades para luego controlar el mercado. Esto no solo encarece los precios, también deshumaniza el concepto mismo de hogar. Ya no se construye pensando en las personas, se construye para extraer rentabilidad. Y mientras tanto, los desalojos aumentan, las personas viven endeudadas y miles terminan en situación de calle. Todo esto en la nación que se presenta a sí misma como símbolo de progreso y libertad. Otra de las piezas claves que muestran que lo que estamos atravesando es más grave que una recesión tradicional es el sistema de salud, o, mejor dicho, el negocio de la enfermedad. Estados Unidos gasta más de $4 billones al año en atención médica. Es el país con mayor gasto sanitario per cápita del mundo. Sin embargo, más de 45 millones de personas no tienen seguro médico adecuado. ¿Cómo se explica esta contradicción? Muy sencillo, porque la salud en este país no es un derecho, es una mercancía. Y como toda mercancía en el capitalismo moderno, su precio está diseñado no por la necesidad humana, sino por el beneficio privado. Una simple operación ambulatoria puede costar entre 20,000 y 30,000 dólares. Un parto sin complicaciones puede superar los 50,000 dólares. Y si se trata de una enfermedad crónica, el costo se multiplica hasta volverse impagable, incluso con seguros. Esta realidad ha provocado que más de 600,000 estadounidenses se declaren en bancarrota cada año por gastos médicos. No estamos hablando de un país del llamado tercer mundo. Estamos hablando del país más rico de la historia humana, que ha priorizado la rentabilidad de las aseguradoras, los laboratorios y las cadenas hospitalarias por encima del bienestar de su población. ¿Acaso eso no es una señal de colapso estructural? Y aquí es necesario volver al punto anterior. No es un error, es una elección. Las leyes que permiten estos abusos no cayeron del cielo. Fueron redactadas por lobistas, aprobadas por congresistas financiados y justificadas por medios que repiten una narrativa de normalización. Esa es la verdadera maquinaria detrás del modelo, una alianza invisible entre capital, poder político y aparato cultural. La educación tampoco escapa a esta lógica. Durante décadas, el sistema educativo fue presentado como el gran igualador de oportunidades. Se nos dijo que quien estudiaba, se esforzaba y obtenía un título, ascendería socialmente, pero en las últimas 2 décadas ese ascenso se ha convertido en una trampa. Hoy, una carrera universitaria promedio cuesta entre 120,000 y 200,000 dólares.
Para muchos jóvenes, la única manera de acceder es endeudándose. El resultado, más de 43 millones de estadounidenses arrastran deudas estudiantiles que en conjunto superan el $1,500,000,000. Esta cifra no es solo obscena, es insostenible. Miles de egresados comienzan su vida laboral no con esperanza, sino con cadenas. Deben pagar durante décadas una deuda por una educación que en muchos casos ya no garantiza empleo ni seguridad. El retorno de inversión, como se dice en el lenguaje del mercado, es cada vez más dudoso y, sin embargo, la maquinaria sigue. Universidades que se comportan como corporaciones, cobrando cada vez más por servicios cada vez más precarios. Esto genera una consecuencia gravísima, la desilusión generacional. Millones de jóvenes que crecieron creyendo en el sueño americano ahora descubren que ese sueño tiene puertas cerradas, que no basta con estudiar, esforzarse y trabajar duro, que hay barreras invisibles que reproducen la desigualdad sin importar el talento o la dedicación, y eso tiene efectos políticos, porque cuando las nuevas generaciones pierden la fe en el sistema, aparecen dos caminos, el cinismo o la rebelión. Y ahí es donde quiero introducir una variable que rara vez se discute en clave económica, pero que es fundamental, el malestar psicosocial, la ansiedad, la depresión, el aislamiento y la frustración no son solo fenómenos individuales, son síntomas de una estructura enferma y están creciendo, no por casualidad, sino por las condiciones materiales que rodean la vida cotidiana. ¿Acaso es sano vivir en un país donde millones deben elegir entre pagar la renta o comprar medicamentos? ¿Es normal que padres y madres deban dejar a sus hijos solos durante jornadas de más de 14 horas porque tienen dos empleos mal pagados? ¿Es aceptable que la vejez signifique precariedad en lugar de dignidad? No lo es, pero se ha naturalizado y cuando lo anormal se vuelve cotidiano, estamos ante una sociedad que ha perdido su brújula moral. Ahora bien, no todo el problema está dentro de las fronteras. Hay una dimensión internacional que no podemos ignorar, y es que el dominio económico de Estados Unidos está siendo desafiado como nunca antes en las últimas 7 décadas. Los tratados comerciales, las cadenas de suministro, el poder del dólar como moneda de reserva e incluso la hegemonía tecnológica están siendo cuestionados por un nuevo orden emergente. Países como China, India, Brasil y Rusia han comenzado a operar fuera del paraguas estadounidense. Han creado acuerdos alternativos, monedas paralelas y foros geopolíticos que buscan desplazar al centro tradicional de poder. Esto tiene implicancias directas, porque si el dólar pierde su estatus de moneda dominante, el país ya no podrá financiar su déficit vendiendo deuda al mundo, y eso implicará ajustes internos drásticos. ¿Quién los pagará? Lo mismo de siempre, la clase trabajadora. La narrativa imperial está agotada. Ya no basta con mostrar fuerza militar o sanciones económicas. El resto del mundo ha aprendido a sobrevivir sin depender de Washington. Y eso representa una amenaza existencial para el modelo estadounidense, tal como fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial. Todo esto ocurre mientras dentro del país se profundiza la polarización política, el descrédito institucional y el avance de ideologías autoritarias que prometen orden
pero solo ofrecen más control y menos derechos. Por eso insisto en que esto no es solo una recesión, es una transformación civilizatoria. Y no necesariamente para bien. Las crisis económicas solían ser temporales. Hoy se han vuelto permanentes. Ciclos de inflación, deuda, desempleo y recesión se entrelazan en una danza sin fin, sin que ninguna política logre romper el bucle, porque en el fondo no se quiere cambiar nada, se quiere sostener lo insostenible y eso solo retrasa el colapso. Hay algo profundamente revelador en cómo las crisis actuales ya no generan respuestas colectivas de transformación, sino resignación individual. Se ha inoculado la idea de que cada quien debe arreglárselas por su cuenta, que si la economía colapsa es responsabilidad tuya, que si no llegas a fin de mes es porque no te esforzaste lo suficiente, que si tu salud se deteriora es porque no planificaste mejor. Este individualismo extremo ha sido una de las grandes victorias ideológicas del capitalismo contemporáneo y al mismo tiempo una de sus mayores tragedias sociales, porque el deterioro que enfrentamos no es producto de decisiones individuales, es consecuencia de estructuras colectivas defectuosas. No hay mérito personal que resista una inflación del 30% en alimentos básicos. No hay disciplina que compense un salario congelado durante 5 años mientras la renta sube cada trimestre. No hay cultura del ahorro posible si el alquiler te consume el 70% de tu ingreso. Y sin embargo se nos sigue exigiendo resiliencia, adaptación, mentalidad positiva. Se patologiza la angustia económica como si fuera una debilidad del carácter, en lugar de una señal legítima de que el sistema está fallando. Hablemos de las jubilaciones. En otro tiempo, un trabajador podía aspirar a retirarse con cierta tranquilidad luego de 40 años de aporte. Hoy la realidad es radicalmente distinta. Más del 50% de los trabajadores mayores de 65 años no puede dejar de trabajar porque su pensión no alcanza. Algunos manejan autos de transporte por aplicación, otros trabajan como cajeros, cuidadores o asistentes de tienda, no por gusto, sino por necesidad. El modelo de capitalización individual promovido en las últimas décadas ha demostrado ser una trampa. Los fondos privados prometieron altos retornos, pero entregaron incertidumbre. Las pensiones públicas fueron desfinanciadas en nombre de la eficiencia, y lo que queda es un paisaje de ancianos trabajando hasta que el cuerpo no resiste más. Eso es desarrollo, eso es progreso. Volvamos al núcleo del problema, la concentración del poder. Mientras millones apenas sobreviven, un puñado de empresas controla sectores enteros de la economía. Solo 5 corporaciones concentran más del 70% del tráfico en Internet. 4 grupos controlan la producción y distribución de alimentos en todo el país. 3 bancos administran activos por más de 20 billones de dólares. Este nivel de concentración no es natural ni eficiente, es peligroso, porque con poder económico viene poder político y con poder político viene la capacidad de blindarse frente a cualquier reforma. Por eso los grandes cambios no ocurren, no porque no haya diagnóstico, no porque falten ideas, no porque la gente no quiera, sino porque hay intereses demasiado poderosos que bloquean toda transformación real.
Y aquí llegamos a un punto crucial, la democracia vaciada. Se nos sigue diciendo que vivimos en una democracia, pero cada vez es más evidente que lo que tenemos es una fachada. Las decisiones más importantes, las que afectan el rumbo de la economía, el acceso a derechos, la justicia fiscal, no se toman en los parlamentos, sino en las salas de directorios y en los despachos de los grandes grupos financieros. El votante puede elegir entre opciones que ya han sido filtradas por esos intereses. Puede participar, sí, pero dentro de un marco donde las verdaderas reglas ya han sido escritas. ¿Y qué pasa cuando esa farsa se vuelve insostenible? Ocurre lo que estamos empezando a ver: desafección política, abstención electoral masiva, proliferación de discursos extremistas, violencia simbólica y física como forma de expresión. Y lo más irónico es que en lugar de escuchar esas señales, el poder responde con más represión, más control, más vigilancia, como si tapar los síntomas fuera a curar la enfermedad. Lo que viene no es una recesión, es una crisis de legitimidad, es la caída de un contrato social que ya no se cumple, es el despertar incómodo ante una promesa que nunca fue para todos, pero que durante décadas se sostuvo con retórica, consumo a crédito y pantallas brillantes. Por eso es tan importante que hablemos, que desarmemos el relato dominante, que expongamos lo que muchos sienten, pero pocos se atreven a nombrar. Porque el silencio es el principal aliado del colapso. Hay que volver a hablar de economía como algo cotidiano, como lo que es la organización concreta de nuestras vidas, no como un tema técnico reservado a expertos, sino como una dimensión fundamental de la ciudadanía. Cuando una persona no puede pagar el gas, eso es economía. Cuando una maestra debe usar sus propios ingresos para comprar materiales escolares, eso es economía. Cuando un joven abandona la universidad porque no puede costearla, eso también es economía. Y cuando millones de personas se sienten atrapadas, solas y desesperanzadas, eso no es un problema individual, es una consecuencia sistémica. La buena noticia es que no estamos condenados, pero sí estamos advertidos. Lo que viene puede ser el final de un modelo, pero también puede ser el inicio de otro, uno más justo, más cooperativo, más humano. Pero eso no ocurrirá por inercia, no lo hará el mercado, no lo hará el sistema, lo tenemos que construir desde abajo, con organización, con conciencia, con participación. Durante muchos años se nos educó para confiar en el sistema, para creer que a pesar de sus defectos, siempre encontraría una forma de corregirse, de estabilizarse, de reinventarse, y por momentos lo hizo, con medidas parciales, con reformas limitadas, con ajustes que daban la ilusión de recuperación. Pero ya no estamos ahí. Esta vez las costuras se están rompiendo al mismo tiempo y no hay parche que alcance. Los precios de los alimentos se disparan mientras los salarios reales llevan estancados más de 3 décadas. La deuda individual promedio supera los $100,000. Más de 12 millones de personas viven con inseguridad alimentaria crónica, y aún así los informes económicos oficiales siguen hablando de crecimiento. ¿Crecimiento para quién? Para los fondos que acumulan ganancias récord mientras suben las tasas hipotecarias, para las farmacéuticas que elevan los precios de insulina sin justificación científica,
para las empresas tecnológicas que reducen personal y al mismo tiempo duplican el valor de sus acciones. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero rostro del progreso? Porque si el progreso es tener más pantallas pero menos tiempo libre, más datos pero menos conexión humana, más productos pero menos sentido, entonces quizás estamos midiendo mal. Quizás la verdadera recesión no es solo económica, sino moral y cultural. Los imperios a lo largo de la historia no caen por un evento puntual, caen porque pierden su capacidad de ofrecer un horizonte común, porque la mayoría deja de creer en el relato oficial, porque se agotan no solo los recursos, sino el sentido mismo del modelo. Eso es lo que está pasando.